En algún lugar leí acerca de unos niños en una clase de escuela dominical que iban a escribir a un misionero para hacerle saber al misionero que ellos estaban orando por él. El maestro les dijo: miren, el misionero es una persona muy ocupada y quizá no tenga tiempo de escribirles a cada uno de ustedes, por eso no esperen una respuesta. Y una niña le escribió al misionero una carta que decía algo como esto: estimado hermano Brown, estamos orando por usted. No esperamos una respuesta. Pienso que muchas veces esto es verdad. Es la manera en que oramos. Oramos, pero realmente no esperamos una respuesta. Pero Dios nos ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro Señor nos enseñó aquí cómo orar. Note comenzando en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahora llegamos al texto del mensaje de hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Agradezco a Dios por la nota de victoria en que termina esta oración, y estoy hablando sobre el tema, la oración victoriosa. Hemos estado dando énfasis a la vida familiar en la iglesia. Hemos hablado de cómo nosotros los padres podemos proteger a nuestras familias. No sé cómo hacerlo mejor que aprendiendo a orar como Jesús nos enseñó. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estos son días traicioneros y peligrosos en los que vivimos y tratamos de criar a nuestros hijos. Pensábamos que los viejos tiempos, al conquistarse el oeste, eran días peligrosos. Pero hay más peligro para un joven en las calles de las ciudades hoy que el que jamás hubo en el oeste. Le tengo menos miedo a una cascabel que a un vendedor de droga, quien inyecta veneno en las venas de nuestros jóvenes, convirtiéndolos en un ejército de caminantes muertos, con pechos huecos y ojos hundidos. Le tengo menos miedo a un oso salvaje, a un lobo, que a los asaltantes y violadores que acechan las calles del país. Peor que el viento, la nieve, el hielo, el sol y la sequía, es la predominante filosofía humanística que está invadiendo las mentes, congelando los corazones y secando el espíritu de nuestros jóvenes. Y necesitamos hoy, en estos días peligrosos, aprender cómo orar para tener a Dios de nuestro lado, porque tenemos un enemigo, y Él es el maligno. Donde nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, líbranos del mal, en realidad puede ser traducido, líbranos del maligno. Luchamos contra las organizadas, movilizadas y endemoniadas fuerzas del infierno. Tenemos un enemigo mortal. El mensaje de hoy es una alarma, es una advertencia. Dije en una congregación de hombres que el despertador de Dios ha sonado en el país. Si no puede oírlo, está sordo. El despertador de Dios ha sonado en el país. Y no osemos presionar el botón silenciador para dormirnos unos minutos más. Es tiempo de despertarnos, levantarnos, vestirnos y declarar la guerra. Y debemos aprender a orar. El arma es la oración. El arma es la oración. Hay 3 puntos al mirar este versículo que quiero que vea. Primero, deseo que observe la persona siniestra del maligno. La persona siniestra del maligno. Lea el versículo nuevamente, versículo 13. Líbranos del mal.
Alguien lo tradujo, líbranos del maligno. Habla de Satanás. Bien, Satanás no quiere que predique este mensaje hoy y él tratará de impedir que usted escuche el mensaje. Él no quiere que entienda lo que estoy a punto de enseñar. Este siempre ha sido el método de Satanás, lanzar el velo de las tinieblas sobre su reino, para cubrir un fraude de mentiras o para enmascarar algún engaño. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero arrancarle esa máscara y exponerlo por lo que él es. Primero, debemos reconocer la persona del maligno. Él es una persona. Voy a darles muchos versículos. No quiero que trate de buscarlos porque no tendremos tiempo. Los compartiré con usted. Anótelos. El primero es 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí tenemos una advertencia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted supiera que en algún lugar de esta propiedad esta mañana ronda un león hambriento y voraz, ¿no tendría usted un poco de cuidado al salir? Quiero decir, si usted supiera que detrás de algún arbusto en esta propiedad, esta mañana, anda rondando un león rugiente, ¿no tendría un poco de cuidado? ¿Caminaría usted cuidadosamente? Esto es lo que Dios dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, no el de otra persona, su adversario, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no es el invento de la imaginación de alguien. Cuando hablamos del diablo no es en forma figurativa. Él es personal, él es agresivo, él es inteligente, él es sutil, él es destructivo, y su método más astuto es hacerle pensar a la gente que él no existe del todo, o que él simplemente es un tipo de fantasía, del que hacemos bromas, alguien en un traje rojo que trata de atrapar a una persona en su tridente, y nos reímos porque es una representación, es una ilustración cómica de este. Pero la Biblia dice que debemos estar al tanto. Algunos dicen, oh bien, sí, él existe, pero hablan del diablo y del infierno. El diablo no está en el infierno. Él no está en el infierno, él lo estará, pero no lo está. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Aún él no está ahí. Muchos no comprendemos quién es nuestro enemigo. Aquí está otro versículo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra sangre y carne. La batalla no es entre seres humanos. Su enemigo no es el comunista, no es el humanista, no es el Partido Liberal, no es el conservador, no es su esposa, no es su esposo, no es su suegra, no es su jefe. No luchamos contra sangre y carne. Ahora, él puede usar a todos. Él tiene miles de cabezas, pero solo tiene un corazón. Luchamos contra una persona. La Biblia profetiza que en los últimos días habrá un gran resurgimiento de actividad demoníaca. Es una de las razones por la que creo que vivimos en los últimos días. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que veremos en este resurgir demoníaco en los últimos días? Por ejemplo, el espiritismo, la nueva era. Miré en la televisión local la semana pasada a una mujer con las cartas tarot, leyéndole a alguien su futuro. Ellos pensaban que era humorístico. Es del diablo. Todas las formas de sortilegio, el contacto con los muertos, la astrología, es todo del diablo. Pero qué tentación es para algunos. Dicen, estoy aprendiendo sobre el futuro. No, no lo está. El diablo no lo sabe. Usted dice contacto a un ser amado que se ha ido. No, usted está contactando a un espíritu demoníaco. Una dama salió en la televisión, pobrecita, y ella dijo, yo realmente creo que existe algo en todo esto. Pensé a mí mismo, sí, señora, existe algo en todo esto.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, aunque su nombre sea Shirley MacLaine. No está aquí, pero podría estar. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, contaminándoos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estaban sacrificando a sus hijos, a los dioses demoníacos. Nosotros los sacrificamos hoy sobre el altar del aborto. Ni quien practica adivinación, en otras palabras, brujo, ni agorero, es decir, astrología, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuche esto, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Bien, si esto lo ha enojado, venga y discúlpese conmigo y lo perdonaré. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto es el fin de una nación, es la ruina de una nación cuando estas cosas suceden. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Otra forma en la que Satanás ha invadido hoy en día, en este tiempo, capturando los corazones y mentes de sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, es por medio del entretenimiento y los medios de comunicación. Él es un ángel de luz, él es un ángel de música, y es espantosamente hermoso, es brillantemente estúpido. Y parece que en los medios de comunicación de hoy hemos llegado al fondo del basurero. Es absolutamente repugnante el entretenimiento y los medios de comunicación. Ahora, primeramente, por lo tanto, para que usted pueda tener victoria, debe reconocer la persona siniestra del maligno. Reconocer la persona siniestra del maligno. Hay un diablo, él es su adversario. Y si usted no reconoce que tiene un enemigo, usted no va a prepararse para la defensa. Jesús nos enseñó a orar, mas líbranos del mal. Segundo punto, no solo debe reconocer la persona siniestra del maligno, pero debe darse cuenta del poder seductivo del maligno. El poder seductivo del maligno. Nuestro Señor enseñó a los suyos a orar: líbranos, protégenos, guíanos. Usted dirá: pastor, yo no tengo ningún problema con el diablo. Bien, no se jacte de ello. Jesús lo tuvo. Jesús lo conoció. Jesús tuvo que enfrentarse con él. Y si nunca se ha encontrado con el diablo es porque usted y el diablo van en la misma dirección. Si está en sociedad con el diablo, arrepiéntase y póngase en paz con Dios. Y usted aprenderá cómo orar esta oración: oh Dios mío, líbrame. ¿Y cuándo ora usted esto? ¿Cuándo se debe orar esta oración? En la mañana. En la mañana. Él también nos enseñó en este pasaje a orar: ¿qué? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Puede imaginarse una persona a punto de acostarse en la noche, pone su cabeza en su almohada y dice: Señor, ha sido un gran día, dame hoy mi pan de cada día. Ya se acabó. ¿Por qué orar por su pan de cada día al final del día? Y en la misma oración donde se nos enseña a orar por nuestro pan de cada día, se nos enseña: Dios, líbranos del mal. Lo malo que pasa con muchos de nosotros es que nos despertamos en la mañana, todo anda bien, saltamos fuera de la cama, nos levantamos, nos alistamos, nos vestimos y desayunamos, leemos algunas páginas del periódico, tomamos una taza de café, al carro y a trabajar. Todo marcha bien, pensamos que todo está bajo control. Y después viene el enemigo, entonces fracasamos, caemos,
Y llegamos al final del día y decimos, oh Dios, perdona mis deudas como perdono a mis deudores. Oh Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Y cada vez ora esto con sinceridad y en verdad. Él le perdona, Él lo hace y gracias a Dios por ello. Pero, ¿por qué seguimos pidiéndole que nos perdone lo mismo? Pídale a Dios que le perdone y Él lo hará. Usted cae nuevamente y dice, Dios, perdóname, y Él lo hace. Y usted cae nuevamente y suplica, Dios, perdóname, y Él lo hace. Hay aquellos en este edificio que le han pedido a Dios perdón por el mismo pecado miles de veces. Y usted sabe que es verdad. Miles de veces. Y usted sabe que es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a Dios que Él perdona. Le diré por qué continuamos pidiéndole perdón a Dios por lo mismo. Porque solo hemos aprendido parte de la oración. Hemos aprendido a orar, Dios, perdónanos. Pero no hemos aprendido a orar, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Verá, la mejor forma de tratar con su pecado no es al final del día, para limpiarlo, sino al comenzar el día, para prevenirlo. Al acostarse en la noche, esta no es la oración que cierra el día, es la llave que abre el día en la mañana. Al acudir a Dios en oración y orarle en la mañana por el pan de cada día, deberíamos orar por liberación diaria para que Dios nos libere. Escuche, usted debe reconocer la persona siniestra del maligno. Debe darse cuenta del poder seductivo del maligno. Tercero y último, debe confiar en la protección soberana contra el maligno. El versículo 13 nuevamente. Mírelo. Mateo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Noten la pequeña palabra ¿por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta es la protección soberana contra el maligno. Bien, he hablado sobre Satanás esta mañana. Pero no quiero que mantenga su atención en el imperio perverso, sino en el reino glorioso de Dios. Gracias a Dios por la nota en que termina esta oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Hay tres cordones que atraviesan toda la Biblia. Uno es el oscuro y tétrico cordón de la rebelión de Satanás. El otro es el cordón carmesí de la sangre redentora. Y el tercero es el cordón dorado del reino de nuestro Dios y su Cristo. Y usted necesita ver todos tres. Y necesita aprender lo que cantamos esta mañana. Que la batalla es del Señor. Hay victoria en Jesús. Y la Biblia nos dice en Efesios 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y toda la armadura de Dios es Jesucristo. Le tengo noticias maravillosas. Maravillosas. Usted no tiene que temer. Usted no tiene que caer. No tiene que desmayar. Usted no tiene que huir. Puede mantenerse firme si aprende cómo orar, ¿Cuál es el fundamento de nuestra victoria? Primero, necesitamos ver que el fundamento de nuestra victoria es Dios mismo. Suyo es el reino. Esto significa absoluta autoridad. Escuche estas palabras. Su reino no puede fracasar. Él gobierna en la tierra y en el cielo. Las llaves de la muerte y del infierno son de nuestro Señor Jesús. ¿Cree usted esto? Gracias. Pensé que quizá había un vidrio aquí y usted no podía escucharme. Escuche, aprenda esto. Satanás es poderoso, pero él no es todopoderoso. Satanás gobierna un dominio condenado. Satanás navega en un barco que se hunde. De Dios es el reino y de Dios es el poder. De Dios es el poder. Algunos versículos. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Jeremías 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Tuyo es el poder. Oh, a qué poderoso Dios servimos. Todo el poder habita en Él. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Un hombre fue a una planta atómica para ver cómo producía poder. ¿Sabe usted lo que él descubrió? Descubrió que no producen poder. Lo que hacen es liberar el poder que está en los elementos. Amigo, usted no produce poder. Todo lo que hace es liberar el poder de Dios que está en usted. Dios es el poder. Tiene una planta de poder dinámico en usted. Dios mismo. Y suya es la gloria. Se lo digo. Se lo digo de corazón, que estos son días peligrosos en que vivimos. Y si piensa que Dios simplemente lo trajo a usted aquí esta mañana para un ejercicio dominical, solo para oír a algún predicador dar un sermón de 3 puntos, usted no ha entendido. Dios le ama muchísimo. Dios le ama muchísimo. Usted es privilegiado no porque yo sea el predicador, sino porque tiene el privilegio de poder oír hoy el plan de Dios para usted en estos días perversos, para que proteja a sus hijos, su familia, su propia vida, su futuro, para aprender cómo orar. Orar en el poder del Espíritu Santo y orar así: oh Dios, guíame. No me dejes caer en tentación. Líbrame del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Amigo, deseo hacerle una pregunta de mi corazón a su corazón, tan sinceramente como puedo hacerlo. ¿Es usted salvo? No le pregunto si es católico, bautista, metodista o de otra denominación. Lo que digo es que usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su Salvador personal. Le imploro que lo haga ahora. Ore así: Señor Jesús, entre en mi corazón.